Este grupo le tocó hablar sobre la Guerra Civil de España, donde se puede decir que comenzó en el año 1036, para ser más exacto, en febrero de 1036, donde se presentó varias listas políticas para tener trono, que era una guerra entre gente de izquierda como de derechas. El Frente Popular, que era la coalición de la izquierda, englobaba tanto el Partido Socialista, Obrero Español, como el Partido Comunista. La izquierda republicana y otro tanto considera la mayoría absoluta. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la Guerra Civil Española? Tras la victoria del bando izquierdo, continuaron una serie de acciones terroristas que pretendían movilizar a la masa contra el gobierno, en el caso de los atentados de los falangistas y grupos de derecha. Para responder a los primeros casos de los grupos de izquierda, solo en el mes de enero ya se contabilizaron centenares de los fallecidos, o sea, que ya se contaban muchos fallecidos por el tipo de acciones contra la situación política, social y económica del país. Esto se refiere a que, como mi país está dividido en izquierda y derecha, en el sistema político, al lado de izquierdo, lo de derecha, se hicieron varias protestas a lo izquierdo, donde los de izquierda respondieron a los tiros. En los meses sucesivos, el panorama social y militar de España fue, de todo, menos tranquilo. Varios altos mandos militares planearon durante meses una posible sublevación frente al gobierno republicano, que sería efectiva el 17 de julio de 1936 y los días sucesivos. Pero, ¿qué hizo que los militares se alzaran justo ese día? El 16 de abril de 1936, uno de los hombres de José Castillo, un instructor de la milicia de la Juventud Socialista, asesinó a Andrés Suárez de Heredia. Asesinó a Andrés Sáenz de Heredia, primo del mismísimo José Antonio Primo de Rivera. Como represalia, el 12 de julio fue asesinado el propio José Castillo. Este hecho desencadenó la venganza de la izquierda, que terminó con la vida del diputado de la Renovación Española José Calvo Sotelo. Al mismo día siguiente, este asesinato del líder de la derecha terminó por decantar balanza de los indicios del golpe de Estado, entre lo que, según Paul Preston, se encontraba el propio Franco, al llevar a cabo una acción que conllevaría conflicto bélico en ese país, o sea que España. Bueno, así justamente comenzaría la Guerra Civil Española, que duraría hasta el 1 de abril de 2006, con la victoria del bando nacional con el general Francisco Franco a la cabeza, donde ampliaremos próximamente. El estrecho y el posterior puente aéreo comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarado su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y bélico que se encadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado el 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española. Tras el bloqueo del estrecho y el posterior puente aéreo, comenzó una guerra civil que concluiría el 1 de abril de 1939, con el último parte de la guerra firmado por Francisco Franco, nombre feo, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte. Múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. Aparte del conflicto, se le suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno de España, elegido democráticamente, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía
de una coalición dale, pero tú- de partidos republicanos, con el Partido Socialista Obrero Español, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se había sumado los marxistas leninistas del Partido Comunista de España, y el POUM era apoyado por el movimiento obrero y se había decantado por el bando republicano, el Partido Nacionalista Vasco. El bando sublevado estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizando inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida por el nombramiento del general Franco como generalista y jefe de gobierno de Estado. Las consecuencias de la guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas, tanto las demográficas como las materiales, intelectuales y políticas, como la represión en la retaguardia de ambas y el exilio republicano, se perturbaron más allá de la prolongada posguerra, incluyendo excepcionalmente la geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco en 1975. En la Guerra Civil Española predominaron las acciones terrestres sobre las marítimas, y las marinas de ambos bandos evitaron las grandes acciones de guerra por motivos políticos y estratégicos. Así, después de los combates por el control del estrecho de 1936, las dos flotas no tuvieron encuentros decisivos en el mar, y sus estrategias se movieron en contextos muy conservadores, tendentes sobre todo a la conservación de los efectivos. El historiador Michel Alpert, en su estudio sobre la guerra civil de España y el mar, afirma que las dos marinas de guerra españolas tuvieron que rehacerse, pero que la gubernamental no consiguió estar a la altura del momento, y a pesar de contar con la mayoría de las unidades de flota, desempeñó un papel defensivo durante la mayor parte de la contienda. En cambio, la marina de los sublevados aprovechó al máximo. Sí. Al principio de la guerra civil, la marina del bando republicano era muy superior a la que en manos de los sublevados, pues estar integrada por la práctica totalidad de la Armada Española. Entonces el acorazado Jaime I, 28, y Méndez Núñez, que fue montado en 1913, que eran 16 destructores en servicio submarino C6 y de submarino B1 a submarino B6, un cañonero, 4 guardacostas y la casi totalidad de la rival. El 18 de julio de 1936, los militares más conservadores del ejército español se levantaron en armas contra la República. Este acto significaba el fin del experimento democrático realizado por España en abril de 1931. La caída de la dictadura del general Miguel B. y el descrédito de la monarquía habían posibilitado la proclamación de la Segunda República Española como la panacea que pretendía sacar al país de su histórico atraso. Sí, está bien. Listo. Sin embargo, los años que van desde 1931 a 1936 se convirtieron en el fiel reflejo de las contradicciones de la sociedad española. De un lado, muchos pedían un cambio social y económico profundo que acabara definitivamente con el poder oligárquico en España. Del otro, ese mismo poder, apoyado por el ejército y la iglesia, luchaba por defender su posición privilegiada. Las elecciones de febrero de 1936 solo sirvieron para dividir aún más a los españoles, y tras el triunfo del Frente Popular,
La oligarquía ya solo tuvo fe en una acción salvadora del ejército que liberara a España de la anarquía y la revolución. Se daba paso así de la guerra civil española. Ay, saludos. Está acá de Belén. Gran saludo de Sofi, que saluda educadamente profesor. El saludo de Milagros. Educado, ahora un saludo de 10, perfecto. Creo que se merece un 10 por el saludo. Claro. Gracias, muchas gracias por el video, espero que nos haya salido bien y el 10 lo quiero en la planilla. Bueno, yo como profe te pongo un 10 por el chico. Bueno, soy yo. ¡Chao!